Bueno, Edwin Patterson, es una figura que ya ustedes lo conocen aquí. Edwin dirige la Fundación SILE, Fundación Isla en español. Él fue cónsul de Haití aquí en la República Dominicana. Y cada vez que uno tiene que hablar, lo lamentable es que cada vez que yo lo llamo tenemos que hablar es para cuando hay temas de crisis, ¿verdad? Porque en algún momento no quisiera hablar de cosas buenas que estén sucediendo. Ahora tanto la crisis de Haití como el tema migratorio aquí en República Dominicana, que es algo de muchos titulares, ¿verdad? Y le agradezco a Edwin que siempre pues esté dispuesto a venir un poco a fijar su posición sobre estos temas. Saludos, usted se ve muy bien, parece que salvo el tema de los años, que siempre vienen, los años vienen con sus cositas ya en tema de salud, pero usted se ve bastante bien. Gracias, gracias, Héctor. Todavía no puedo, digamos, ir a jugar en un mundial, pero, Ya, pero lo está pero, viendo, ¿verdad pero que lo estoy sí? viendo, lo Ten estoy mucho viendo. cuidado porque en el caso de ustedes, en tu país, son, yo no sé, y te digo para que no te extralimites en las emociones, porque ustedes son más brasileños que los propios brasileños en el fútbol. Definitivamente, te decía ahorita fuera de cámara que actualmente hay más banderas brasileñas en las casas. Bueno, no se atrevieron a ponerlos en los edificios, pero es una Más locura. banderas brasileñas Brasileñas, en el aire, en el aire. que banderas Sí, es que haitianas. banderas haitianas. Si tú cuentas las banderas que hay, por ejemplo, en las casas o en cualquier lugar, vas a contar más banderas brasileñas que haitianas, por lo menos en la ciudad capital. El problema de eso sería que si Haití en algún momento va a un mundial y le toca enfrentarse con Brasil, ahí tendrán un gran dilema. Bueno, Edwin, un poco cómo tú estás viendo toda esta situación, el tema migratorio ahora, pues yo te decía fuera de cámara que yo veía como que las cosas han un poco, se han bajado los niveles de las deportaciones, de las repatriaciones, pero tú me dices que hay otras cosas. ¿Cómo tú ves? ¿Cuáles son las informaciones? ¿Cuáles son los datos que tú estás pues observando y lo que te llegan? Sí, bueno, mira, Héctor, hay, hay, hay dos elementos en la coyuntura que se mezclaron y que lamentablemente han provocado un impacto muy negativo en las relaciones entre Haití y la República Dominicana y que han tenido también ya su impacto a nivel internacional. Eh, el decreto de desalojo de las personas que eh, ocupan de manera ilegal los terrenos privados o terrenos del Estado. Entonces hay muchos haitianos que están siendo afectados, como dominicanos también. En el caso de esas personas, muchas veces le han comprado los terrenos a dominicanos, no que grupos de haitianos han ocupado esos espacios, sino le han comprado, han construido su casita y están asistiendo de manera un poco impotente el hecho de que vienen con la maquinaria, los tractores para tumbar sus casas y pierden sus pequeños bienes. Y esto se ha hecho sin que tuvieran un plazo para poder moverse y buscar otra alternativa donde vivir con su familia. Eso es un primer elemento. El segundo elemento son las repatriaciones que se están dando. Y ya hablamos de repatriaciones masivas, porque cuando la misma Dirección General de Migración dice que son más de 24.000 o alrededor de 24.000 en un solo mes, en el mes de noviembre. Entonces, Alrededor de 24.000. mil personas diarios. Exacto, menos de 1.000, Sí, entre menos 800, 800 y 900. 900 diarios. Entonces, eso, sin la coordinación con la parte haitiana, entonces eso crea una situación
primero, de temor colectivo en la misma comunidad haitiana. Y segundo, ya tenemos los informes, las reacciones de los grupos de derechos humanos, tanto a nivel insular, porque cuando hablamos de grupos de derechos humanos, pues vemos también los que trabajan ese tema en República Dominicana, los que reciben a los repatriados en Haití. Entonces, si ves los informes de esos grupos, vamos a descubrir de que las repatriaciones han tenido muchas fallas. Y es lo que nosotros desde la Fundación hemos estado compartiendo con amigos que tenemos en el gobierno, con algunos contactos que podemos hacer con el gobierno, porque nuestro papel desde la Fundación, integrada por haitianos y dominicanos, en ambos países, No, es contribuir. porque no tuviera gracia que se llamara Isla, la fundación, si no, Sin tuviera, estar. si no estuvieran las dos partes representadas. Exacto. Entonces, nuestro papel es contribuir al fortalecimiento de los lazos entre los dos países, al mismo tiempo al manejo de esas situaciones que ocasionalmente surgen. Y hoy día lo que vemos pues son unas repatriaciones sin la planificación adecuada y que han creado o han provocado casos tal como dicen los grupos de derechos humanos, casos de violación de los derechos humanos. Pero nosotros partimos de un documento. Perdón, tú hablabas, antes del documento, tú hablabas de pánico que han provocado a la población haitiana aquí en el país, estas repatriaciones masivas. Y ese pánico es generalizado a personas que también tienen sus documentos, residencia, papel de trabajo, ciudadanía, que pueden ser de origen haitiano, o solamente se circunscribe a los indocumentados. Bueno, el pánico es yo diría, mucho más allá de quienes se encuentren en situaciones irregulares. Porque la persona que puede estar legal en el país, pues puede sentirse acosada porque si responde a lo que nosotros hemos podido definir como un perfil haitiano que tienen las autoridades, si responde a ese perfil, va a ser, cuestionado en la calle por autoridades y le piden que presente sus documentos. Podría ser un turista que anda, una pareja de turistas que andan tranquilamente por el Conde y se encuentren con un control migratorio. O turistas no, y sin perfil porque pueden ser dominicanos también. Porque, Exactamente, porque, exactamente. porque es que nosotros no somos blancos, o sea, Así aquí. es, así es. Y es un tema fundamental, es un tema fundamental y es ese tema que nos llevó, por ejemplo, a lo del comunicado de la Embajada de los Estados Unidos. Y hay otros elementos que hay que tomar en cuenta, es que cuando, por ejemplo, la persona lo detienen por la Duarte, lo llevan en la llamada camiona para ser conducida esa persona al centro vacacional de Jaina. Ya no tiene contacto con sus familiares, ya no puede regresar en su casa, ni siquiera yo diría a buscar sus ropas o sus ajuares. Está siendo... Pero aquí hay una legislación de que toda persona detenida, y no habla de dominicanos ni nada, sino el debido proceso conforme al artículo 69 y disposiciones legales y hasta administrativas de que toda persona que esté detenida para lo que sea, tiene derecho a una llamada, a comunicarse con familiares o con su abogado. O sea, eso lo tiene Sí, la legislación sí. y no lo circunscribe a nacionales, sino dice toda persona. Sí, le facilitan las llamadas, Bueno. muchas veces le facilitan la llamada. Hemos tenido, informaciones de que quienes son detenidos a veces han dejado sus documentos en la casa y ya cuando llegan a Jaina, en el proceso de depuración,
la persona ha podido discutir y defender sus derechos y decir que tiene sus documentos en la casa y van y se lo llevan, entonces los liberan. Okay. Esto ha sucedido y es muy positivo. Pero pues estamos hablando de personas, por ejemplo, que están en situación totalmente irregular en el plano migratorio. Entonces esas personas muchas veces son, de acuerdo a esos informes de los grupos de derechos humanos, son separados de sus familias. Hemos tenido casos de parejas que el esposo ha sido llevado, la mujer se ha quedado. Entonces, esas situaciones se dan porque entiendo que no se ha tomado todo el tiempo para planificar las repatriaciones. Primero tenemos que decir que nadie en el mundo, Haití incluyendo, no puede cuestionar el derecho soberano que tiene la República Dominicana en proceder a la repatriación de las personas que se encuentren en situación irregular. Sin embargo, somos dos países que compartimos un pequeño territorio insular y hasta donde han demostrado los más altos dirigentes de nuestros dos países, presidente Abinader de un lado, primer ministro haitiano de otro lado, han demostrado mantener unas relaciones armoniosas. En el marco de esas relaciones armoniosas, nosotros desde la Fundación entendemos que se podría haber realizado unas repatriaciones un poco mejor planificado, basándonos en el protocolo del 1999, es de ese documento que te iba a hablar. Después de las repatriaciones del 91, hechas por el fallecido presidente Balaguer, tú te acuerdas de esto, de sí. Estos, nunca habíamos visto unas repatriaciones tan masivas y con tantas fallas en términos de respeto de la dignidad humana y de los derechos humanos. Todo el mundo estaba de acuerdo que esas repatriaciones violaron, digamos, todos los derechos que se podrían términos de respeto de la dignidad humana. Los dirigentes de los dos países aparentemente tomaron lección de esas repatriaciones del 91 y decidieron establecer, elaborar un protocolo para proceder a las repatriaciones. En ese protocolo, pues, se define la hora en la cual las repatriaciones tienen que hacerse, se define también las condiciones en las cuales, las condiciones generales en las cuales debe de hacerse. Además de eso, se define la necesidad de la asistencia consular de acuerdo a la Convención de Viena. Es decir, las personas que se encuentren en el centro vacacional de Jaena deberían de recibir una asistencia consular de parte de Haití para estar seguro de que, bueno, pues esa persona no va a ser separada de su familia, esa persona no tiene algún dinero que un patrón dominicano le debe, para que todo salga totalmente bien. Y en este caso no se están cumpliendo con la comunicación. No, definitivamente no se está cumpliendo con el protocolo del 99. Y por eso nosotros proponemos, sugerimos, exhortamos a las autoridades, por lo menos, tenemos que, sería bueno, sería correcto, adecuado, que se haga una parada temporal, una parada provisional de todo ese proceso para poder evaluar cómo lo estamos haciendo e implicar el gobierno haitiano, que tal como ustedes vieron, el gobierno se pronunció a través de un documento diciendo que esto podría afectar las relaciones entre los dos países. Yo entiendo que no tenemos que hacer de ese tema un tema de conflicto. Si de un lado
se reconoce el derecho de la República Dominicana en repatriar. Se reconoce ese derecho. De otro lado, tenemos un documento firmado entre ambas partes que nos indica cómo hacerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos a este protocolo del 99, ejecutar ese protocolo. O sea, Digamos, tú propones se detenga el proceso que se está llevando a cabo, se revise el proceso el proceso a partir del a documento. partir del documento, y entonces consono con eso, entonces definitivamente Exactamente. que se pueda continuar, pero enmarcado dentro de lo que dice el documento de 1999. Así es, así es. Porque de esa manera protegemos la buena salud de las relaciones entre Haití y República Dominicana. Entonces vamos a una mesa de diálogo, vemos el documento, vemos dónde están las fallas. El director de migración en una emisora habló de falta de digitadores. Habló de algunos aspectos que impiden que todo funcione de la mejor manera. Entiendo que él tiene razón en cuanto a lo que él presentó, pero al mismo tiempo no estamos ante una situación, digamos, de peligro inminente para la República Dominicana. Es decir, basándonos sobre esas buenas relaciones que existen entre ambas partes, podemos tomar el tiempo adecuado, Héctor, para hacerlo bien. ¿Cómo no? ¿Tú crees que además de migración, porque también ha habido una queja, además de los agentes de migración, que es por ley quienes están pues facultados para estos procesos de detención y de deportación de personas que están en condiciones de irregularidad en términos migratorios? ¿Hay otras agencias del gobierno que están interviniendo en este proceso ahora? Sí, y es otro elemento que ha preocupado tanto a nivel nacional como internacional. La implicación, por ejemplo, de agentes policiales, la implicación de agentes militares. Estamos hablando de cuerpos armados que no tienen la formación adecuada para el control migratorio. Y tenemos que admitir en el marco de ese, digamos, ese papel, ese trabajo de acompañamiento a las autoridades que nosotros hacemos, hay que admitir que hasta con los agentes de migración, en el pasado hemos tenido situaciones, agentes de migración que ya han recibido la formación adecuada. Ahora, cuando hablamos de un personal militar y policíaco que no tiene la formación para esto, se han multiplicado las denuncias de tratos inadecuados, denuncias de penetración indebida en las casas. Ha habido, y los videos circulan. Sin la presencia de una autoridad Sin la presencia, del Ministerio Público y autorización de jueces. Así o sea, es. Están penetrando las casas, a una especie de hacer allanamiento, se puede decir. Todo esto se están dando y los videos circulan por las redes sociales. Los que apoyan, digamos, ese tipo de repatriación dicen, bueno, que en otros países lo hacen también, que los Estados Unidos lo han hecho en contra de los mexicanos. Pero yo diría, vamos a quedarnos en ese pequeño territorio insular, en el marco de este espíritu de fraternidad, en el marco de ese espíritu de cooperación y solidaridad que siempre nosotros hemos tenido entre Haití y la República Dominicana. Porque lo que se quejan muchos sectores es que en esta relación, muchos sectores dominicanos, es que en esta relación siempre nos ven a la República Dominicana como los verdugos, los agresores, los discriminadores, los racistas, los maltratadores de haitianos. Y bueno, y no se reconoce más allá de todas esas situaciones a la República Dominicana, inclusive que se proyecta a nivel internacional todo eso. Y bueno, pues entre las dos islas hay un agresor
y un agredido, y el agresor siempre es República Dominicana. Eso es lo que muchos sectores aquí se quejan de que se proyecte y de que se potencialice eso. Sí, pero mira, Héctor, eh, cuando, por ejemplo, se habla de esto, tenemos que ver, y nosotros tenemos que, me incluyo como organización binacional, tenemos que ver que lamentablemente desde el mismo Estado hemos creado una mancha con lo del 37. Entonces, lo del 37 ha tenido que ver con inmigrantes y negros. Y es así que se ha proyectado, así que se ha visto en el plano internacional. Entonces, desde esa época, pues es como si la República Dominicana estuviera bajo cierta vigilancia en cuanto al tema migratorio y de derechos humanos con relación a la comunidad haitiana. Entonces, me parece que es el mejor momento en, utilizando el mismo, una palabra que fue, digamos, la palabra faro de la campaña del actual gobierno, cambio. Entonces nosotros tenemos que promover un cambio radical en las relaciones entre Haití y la República Dominicana hacia lo positivo. Un cambio radical en cuanto a esa percepción negativa que tienen desde el exterior con relación a la República Dominicana. Y para provocar ese cambio hay que ir, yo diría, en el caso de las repatriaciones, al protocolo del 99, hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir con los compromisos que la República Dominicana ha hecho a través de ese protocolo y de esa manera mandar otra señal, otra señal. Van a bajar las presiones internacionales porque van a ver que República Dominicana, cumpliendo con las leyes migratorias y ejerciendo su derecho soberano de controlar personas que se encuentren en una situación irregular, pero lo está haciendo de manera correcta, de una manera que puede ser modelo para otros países. Y es hacia esto que tenemos que hacer, tenemos que ir porque muy lamentablemente en el tema migratorio tenemos esa mancha que hay que hacer muchos esfuerzos para poder borrarlo. ¿Cómo no? Bien, solicito el permiso de Edwin Patterson. Él es el presidente de la Fundación SILE, ha sido funcionario consular de Haití en la República Dominicana. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos aquí con esta entrevista con Edwin Patterson. Él es el presidente de la Fundación SILE y ha sido funcionario del gobierno haitiano en la República Dominicana. Edwin, a veces uno piensa y ve, por ejemplo, un ex primer ministro de Haití, que ahora pues aspira a una candidatura presidencial, y otros más, y hasta los pronunciamientos del gobierno, las distintas preocupaciones que con razón pueden tener los haitianos allá en su país con respecto a estos temas migratorios y si hay comprometido violaciones a derechos fundamentales, a derechos de dignidad humana, derechos inherentes al ser humano, más allá de sus condiciones de estatuto migratorio en cualquier país del mundo. Y a veces uno piensa o uno ve que esto es más preocupante, que no deja de ser preocupante, que la propia situación haitiana per se, porque sin quizás la génesis de todo esto es una situación caótica de Haití,
cuando se producen estos picos de situaciones, ya sea por efectos naturales o por situación política, de represión de todo esto del poder de las bandas criminales, hay un incremento de la inmigración, tanto regular como irregular, hacia República Dominicana. Y entonces, como que los hechos, es como el tema aquí en República Dominicana o en el mundo, que, bueno, hay un incremento de la violencia y respondemos con más policía, con más guardia, con más, bueno, pues intercambio de disparos y nunca, pues, la génesis de la situación social, de lo que genera esa violencia, como que no son objeto de análisis en el fragor del incremento de las actividades delictivas. Reitero, nos preocupa más el tema de la repatriación que el propio hecho de lo que está sucediendo en Haití, y eso pasa en un segundo plano. Esa es como una percepción que hay, no. O sea, el tema está bien, que es un tema que nos preocupa y que si tenemos que condenarlo, lo condenamos, trato que puedan recibir a estos inmigrantes, pero caramba, que las bandas entren a un poblado y maten 12 personas y la gente tenga que salir despavorida, corriendo y todo esto. Como que entonces ya eso lo estamos viendo como normal. No sé si es una falsa percepción que tenemos aquí muchos dominicanos. No sé qué tú ves en ese sentido. No, totalmente de acuerdo, Héctor. La preocupación es seria, porque tanto por la inseguridad como por la violencia de las gangas, tenemos nuevos flujos migratorios. Flujos migratorios que son más fáciles de cruzar de este lado de la isla, cruzar en la República Dominicana, aunque mucha gente que están llegando en la República Dominicana tienen como destino final a otros países, Brasil, Chile y otros países. Pero vamos a quedarnos en lo político. Y en lo político hemos visto que a veces dirigen los cañones en el discurso público hacia Haití, mientras que hay actores internacionales que son todavía más influyentes en la política nuestra que los actores locales, que los actores haitianos. Y de tal manera que hemos tratado hace cierto tiempo de provocar y de exhortar a los mandatarios de la región en tener su propia lectura de la situación. Y no solamente adherirse a lo que pueden decidir los organismos internacionales o a la lectura que hacen los organismos internacionales o a la lectura que hace el país más influyente en la política nuestra, que son los Estados Unidos. Lo hemos dicho que lamentablemente desde los Estados Unidos hemos tenido un apoyo irrestricto a un régimen, el régimen PHTK, que fue impuesto por la comunidad internacional desde el 2001. Apoyaron a Martelly, que actualmente pues está bajo sanción de Canadá. Ese es un tema que vamos a hablar más adelante. Apoyaron también a Jovenel Moïse hasta en un debate nacional donde las fuerzas vivas de la nación habían dicho claramente que su mandato terminó, pero lo apoyaron para prolongar ese mandato fuera de la Constitución y lamentablemente ya vemos cómo todo terminó de manera tan trágica, tan dolorosa para la nación haitiana, porque aunque uno no comulgaba con su política, pero es doloroso ver un presidente terminar en esas circunstancias. No, asesinado en su casa, en su habitación, o sea, de dormir en Es inaceptable. Entonces, todo esto fue, digamos, esas situaciones contaron con el apoyo de esos actores externos. Y hasta ahora, a pesar, por ejemplo, de que el actual equipo gubernamental,
que en Haití dicen que fue nombrado, el primer ministro fue nombrado por un tuit de la señora Lalim, y a pesar de que no ha podido responder a las necesidades básicas, no ha podido controlar las gangas, tenemos esa situación que acaba de describir, no ha podido ni siquiera montar el Consejo Electoral Provisional para que pudiéramos pensar en que en un año vamos a tener elecciones. Nada está claro, a pesar de todo el tiempo que tiene dirigiendo la nación, pero el apoyo sigue irrestricto al actual equipo y que forma parte del régimen que ya hemos señalado. Entonces, el impacto lo siente mucho más la República Dominicana, que es el único país fronterizo a nivel terrestre. Y es normal que la República Dominicana lo sienta. Pero desde la República Dominicana, la lectura tiene que ir más allá de los propios haitianos. Hay que entender el rol que han jugado esos actores internacionales y por tal razón hemos pedido, hemos exhortado, hemos sugerido un cambio de política de la comunidad internacional hacia Haití. Pero también hay que decir, perdón, que la República Dominicana, el presidente Abinader, desde que se instaló en el poder, ha estado pidiéndole a la comunidad internacional mayor compromiso en la solución de los problemas haitianos. Quizás el enfoque que a ustedes no les gusta es el que lleguen fuerzas pues para imponer el orden, sobre todo el orden público, por un periodo corto. Tú dices, y lo dijiste en la vez anterior en que te entrevistamos, que formando y equipando a la policía y llevando a algunos agentes con experiencia de origen de la diáspora, que han tenido inclusive experiencia en guerra o formación de policía en Canadá, Francia, en el mismo Estados Unidos. Eso podrían resolver el problema con un apoyo de logística. Vimos que se enviaron unos equipos para la policía y terminaron vandalizados y todo eso. O sea, el gobierno dominicano ha pedido, ha reiterado, ha insistido que la comunidad internacional, por lo menos, porque hasta para el calendario y la instauración que tú estás planteando y que debe ser el tema electoral, pero por lo menos garantizar el orden público, porque tú no puedes, si le decíamos al partido que en español es el casco pelado, ¿verdad que sí? Si estas bandas, no solamente en el tema de orden público, es que no van a garantizar un proceso electoral confiable, equitativo y participativo, porque ellos mismos se van a encargar de hacer que gane quien ellos le dé la gana y aterrorizar a quien ellos no quieran. O sea, para Haití es un asunto sine qua non el tema de orden público y el presidente Abinader, el país, pero el jefe de Estado lo ha estado pidiendo y yo no sé, obviamente si eso ha tenido eco, repercusión. Yo sé que en Haití rechazan cualquier tipo por un tema de soberanía o algo así por el estilo, pero ustedes tienen que estar conscientes que el principal problema es un tema de orden público, el tema de las bandas criminales, ahora mismo. Más que orden público, es un tema de seguridad, es un tema de seguridad. Y estoy totalmente de acuerdo, al contrario, lo hemos dicho públicamente, hemos apoyado al presidente Abinader en sus intervenciones, fue enfático a cada ocasión en recordar a la comunidad internacional la situación en Haití, y de esto pues no hay duda, que él ha tenido una participación activa en cuanto a llevar la comunidad internacional a mantener el tema en la agenda. Pero, tal como dices, no podemos tampoco estar asistiendo a lo que está pasando en Haití cuando sabemos que hay un nivel de corresponsabilidad evidente. Es decir, hablé ahorita de los actores externos junto a algunos actores
en una complicidad con actores locales haitianos, que algunos que hemos citado y que ahora están en O sea, la situación de situación cuestionamiento. política haitiana actual y la que existía con Moïse, la que existía también con el presidente, bueno, Mickey Sweet, Sweet Mickey. Sweet Mickey, como el tema, como su nombre artístico. Todo esto ha contado con un apoyo irrestricto de la comunidad internacional, pero sobre todo de Estados Unidos. Ese statu quo político se ha contado con ese apoyo. Eso está totalmente claro, no hay discusión. Sobre ese tema no hay discusión. Entonces, cuando hablamos de la posibilidad de un acompañamiento internacional para enfrentar a las gangas, primero, ya se ha comprobado, Héctor, de que las armas vienen desde los Estados Unidos, por lo menos la mayoría de las armas, aunque las mismas autoridades americanas han hablado de un tráfico de armas hacia el Caribe que toca 3 países: Jamaica, Haití y República Dominicana. Así es. Y recientemente hemos visto que arrestaron a 2 mujeres en la frontera de Belader, Ligada a un funcionario. un gobernador, y del mismo régimen PHTK. Entonces, hay gangas que están vinculados a altos ejecutivos, a altas autoridades de ese régimen PHTK. Todo esto, pues, lo saben, y la comunidad, los más influyentes actores de la comunidad internacional, y no habían hecho nada para parar a tiempo esa situación hasta que tengamos ese deterioro tan grave de hoy. ¿Cómo no? ¿Las sanciones que está aplicando Canadá y Estados Unidos tendrán algún efecto en esas gangas? O quizás son muy leves en torno a la repercusión que puedan tener, insisto, sobre el desmantelamiento de estas estructuras criminales. Yo diría que a nivel psicológico puede tener un efecto, porque ya ven que por lo menos, y sobre todo el gobierno canadiense, está tomando sanciones que afectan a figuras importantes, tanto de la política como del sector privado haitiano. Estamos hablando de los más, de los que están en primera línea. De la élite económica. Sí, la élite económica y figuras importantes de la élite política. Ex primer ministro, ex presidente del Senado, y entre los más ricos del Caribe. Grupos económicos importantes haitianos que también tienen, tal como la prensa local ya lo ha dicho, tienen inversiones aquí en la República Dominicana. Inversiones. Sí. Entonces, entiendo que desde el punto de vista psicológico, esto pues pone a pensar a las gangas, y se ha dicho que parte del financiamiento de las gangas provenían de estos señores de la comunidad económica haitiana, del sector económico haitiano. Entonces, la tarea más urgente es poder montar lo que podríamos llamar un task force que pueda enfrentar directamente a las gangas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea que más allá de eso, más allá de este mensaje de carácter psicológico, se requiere una acción más contundente para enfrentar en el terreno a las gangas, porque aún con esta, si ellos no consiguen bueno, no lo van a financiar por estas sanciones, porque se van a cuidar, entonces comenzarán ellos a ejercer presión, los líderes de las bandas, a chantajear, a secuestrar, como han seguido, a los mismos ricos que antes quizás le daban cosas. O sea, definitivamente van a seguir operando las bandas. Hay que desmantelarlas, y los expertos en seguridad en Haití han ya diseñado
los planos, el plan de acción, los operativos que hay que montar, hasta cierto punto, de acuerdo a esos expertos, que no son tan difíciles de montar, porque ya se sabe quiénes son, se sabe dónde están. La misma República Dominicana, las autoridades competentes dijeron en un momento dado que tienen hasta la identificación facial de los jefes de gangas. Entonces, en Haití también lo tienen. La comunidad internacional lo tiene. ¿Y por qué todavía no se ha actuado ya directamente enfrentando a las gangas? Es la acción que debe de hacerse inmediatamente después de los anuncios de las sanciones de Canadá, y se esperan también que los Estados Unidos le sigan el paso a Canadá en establecer sanciones hacia esas personas. Pero ese enfrentamiento directo, necesita la policía haitiana un acompañamiento. No, definitivamente el acompañamiento puede venir siempre y cuando los que llegan están bajo mando de la policía haitiana. Y esto se ha visto. Teníamos un acuerdo de cooperación con la policía colombiana antes del asesinato del presidente. Teníamos colombianos en Haití. Entonces, ese acompañamiento puede darse. Podría venir de cualquier país del mundo, pero en acompañamiento. ¿Cómo no? Y finalmente, la parte que he visto como un aislamiento hasta hipócrita y sospechoso es Francia. He visto a Canadá, que aunque sea en esto, Estados Unidos, pero como que a Macron, pese a que se comunicó con el presidente Abinader, como que Francia no ha dado tampoco un mensaje de que estoy en esto, tratando de recuperar, o sea, tratando de que se retorne el orden público a Haití. O sea, es lo que he visto, por lo menos públicamente. Yo pienso que la diferencia queda en el hecho de que en Francia no tenemos tantos oficiales electos que crean cierta presión sobre Macron. Mientras que en los Estados Unidos y en Canadá hay diputados, hay varios oficiales electos, son más de 150 oficiales electos haitianos en los Estados Unidos, y que le han estado pidiendo. Hay Karine Jean-Pierre, que es la vocera de la Casa Blanca, está ahí a diario con el presidente Biden y recibe la presión de la comunidad haitiana, que le está pidiendo que hay que dar ese cambio en la política de la administración americana frente a Haití. Pese a que nosotros, sobre todo aquí de este lado, siempre se cree que hay una influencia mucho más allá, será por un tema histórico de Francia, y sin embargo como que ahora eso no se ha visto tan claro. Canadá y Estados Unidos sí. Sí. Estoy insistiendo en que esa diferencia puede darse por esa participación de la diáspora. De la diáspora. Sí. Te agradezco, Edwin. Ojalá que cuando vengamos aquí sea para decir, bueno, ya no tenemos gangas y ya hay un proceso de proyección de elecciones, que es lo más importante, porque el retorno a la democracia, porque no la hay. Tenemos una gente puesta ahí que es primer ministro, pero bueno, solamente porque un Twitter... Sí, así fue. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.